gravedad de la pandemia, a tal punto que estos dos gobernadores tuvieron que salir a dar su testimonio vía Twitter. Vamos a escucharlos. Quero comunicar a todos que desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid e hoje veio o resultado positivo. Mas eles recomendaram que eu fizesse um novo teste nesta terça-feira e o meu teste deu positivo. Portanto, quero informar a população paraense e a todos que eu estou com coronavírus. Eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem estar percebendo, ela não escolhe ninguém. Quero aproveitar para pedir para você, fique em casa. Este vírus ele é extremamente contagioso. Bueno, allí estábamos escuchando, ¿no?, a ambos gobernadores con coronavirus positivo, uno el gobernador de Pará, Helder Barbalo, y otro el gobernador de Río de Janeiro. Hablamos de Wilson Witzel. Vamos a hablar de la situación que está viviendo hoy Brasil. Bueno, y esta cuestión, ¿no? Por un lado, lo que dice el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y por el otro, la situación que está viviendo cada uno de los gobernadores. Nicolás Isola es filósofo y es doctor en ciencias sociales. Nos atiende amablemente. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eleonora? Un placer hablar con vos. Bien, muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, a ver, recién escuchábamos el testimonio en primera persona de la situación que están viviendo con coronavirus positivo estos dos gobernadores. ¿La situación de Bolsonaro hoy ante la pandemia ha cambiado o sigue la misma postura? No, sí, la misma postura. Justamente recién cuando escuchaba a los gobernadores pensaba que para un argentino no haría mucho ruido, pero que los dos gobernadores digan que la gente se quede en casa, que es algo que Bolsonaro no dice, es bastante interesante. El día de hoy estuvo atravesado en gran medida por justamente la disputa que tiene Bolsonaro con su ministro de Salud. Hoy el secretario de Vigilancia de Salud, sería un secretario dependiente del Ministerio de Salud, ofreció su renuncia. Y el ministro le dijo que no le iba a aceptar la renuncia, y está viéndose si Bolsonaro termina alejando a su ministro de Salud, que justamente ha tenido una línea muy importante por el cuidado de la población, por el aislamiento social, etcétera. De modo que lo de Bolsonaro, lejos de parecerse a lo que en su comienzo hizo Trump, que después tomó algún tipo de conciencia, Bolsonaro continúa, recién veía, digamos, continúa yéndose al pasto respecto a la nota anterior con esto y no para, digamos, sorprendentemente no para. Todos pensamos que iba a haber un momento de recapacitación. Hoy Brasil tiene 1.736 muertos, sumó 204 en un solo día. Mismo así, no parece Bolsonaro hacerle mella a esto. Hoy nuevamente salió a la calle, días atrás fue a la misma panadería donde va su ministro de Salud. Dicen que habría habido una chicana justamente de eso, de ir a la misma panadería. Entonces, en mitad de la pandemia, el presidente va a una panadería, saca foto con la gente, sin barbijo, sin nada, ¿no? Ahora, es impensado. Uno trata de hacer un paralelismo de lo que está sucediendo aquí en Argentina. Digo, lo que vos estás contando es como si acá el ministro de Salud, Ginés González García, saliera a decir cuál es el estado de situación, dando una recomendación. El presidente Alberto Fernández negara absolutamente todo, dijera que se hagan otras cuestiones, y lo mismo con los gobernadores de cada una de las provincias. Ahora, ¿cómo se maneja esto en Brasil? ¿Los gobernadores pueden actuar por sí mismos en cada uno de sus estados? ¿Pueden desobedecer o desoír las recomendaciones del presidente de la Nación? Justamente hoy el Supremo Tribunal Federal, digamos la Corte Suprema, está pensando un pedido de Bolsonaro en el cual quiere que los prefectos, digamos los intendentes y los gobernadores, no puedan generar ciertas políticas de aislamiento, de cuarentena y de restricciones al comercio que están generando. O sea, el presidente está tratando de que sean más laxos justamente cuando estamos empezando a crecer, digamos, en este amesetamiento de la curva en Brasil está empezando a comenzar. El 80% de las terapias intensivas de San Pablo, el estado más rico de América Latina y más importante obviamente también de Brasil, el 80% están llenas. Ya en la Amazonas está absolutamente atiborrado el servicio de salud. De modo que es muy esquizofrénico, en el mal sentido, digamos, de que el presidente está diciendo una cosa y los gobernadores están necesitando otra.
y la población está en el medio tratando de seguir su sentido común. El sentido común es quedarse en casa. Están por un lado tratando de seguir su sentido común y por el otro, bueno, ¿cuál es el impacto que tiene esto en la imagen del presidente hoy? Bueno, las últimas encuestas mostraron que el ministro de Salud, que dice y es pro el aislamiento, tenía 70% de imagen positiva contra 35% de Bolsonaro. De algún modo, el deseo de Bolsonaro de hacerlo renunciar o de pedirle la renuncia es en parte esa imagen positiva que se fue generando simplemente por ponerse al hombro la campaña de decir esto es grave, no tenemos insumos, se tienen que quedar en sus casas. Recién mencionabas el Amazonas. ¿Las madereras continuaron trabajando como de costumbre? Digo, ¿por eso hay esos niveles de contagio? No, no tiene que ver con las madereras, sino con la infraestructura paupérrima que tiene en ciertos estados del norte de Brasil, y la Amazonia es un estado muy postergado, más allá de que tiene ese tipo de industrias, es un estado muy postergado en términos de salud, y pensá, Eleonora, que las distancias son inmensas, es un país continental Brasil, de modo que de la Amazonia, si se acaban las camas de terapia intensiva, uno tiene que recorrer 1.500 kilómetros para ir a otro, y estamos hablando de poblaciones muy pobres. Claro. ¿Y cuál es la situación de la gente ante sus trabajos? Digo, porque con estos dobles mensajes que reciben constantemente de sus líderes, ¿cuál es la situación de la gente ante el trabajo? ¿Tienen el aval de los responsables de las empresas? ¿Las empresas se rigen por lo que dice el presidente o se rigen por lo que dicen sus gobernadores o el ministro de Salud? Mirá, yo soy coach ejecutivo, trabajo con muchas compañías acá, todos están haciendo teletrabajo, las grandes compañías. El Estado, para aquellas personas que eran autónomos, lo que se llaman autónomos en Argentina, dispuso un monto de R$600, que serían alrededor de 12.000 pesos, para 2 millones más o menos de personas que lo van a recibir. Ahora, el salir a la calle o no salir a la calle depende mucho del individuo. La policía no para, no pregunta, no tenemos ese tipo de requisitos, lo cual hace que sea mucho más laxa la posibilidad de distenderse. Claro. Ahora, sin ese control en las calles, ¿cómo se ven hoy las calles? ¿Cuál es el movimiento que tiene hoy Brasil? ¿O es dispar según la situación de cada uno de los estados? Es dispar según cada uno de los estados. Por ejemplo, en Pernambuco están muy preocupados, en la ciudad de Pernambuco, de cómo hacer para que la gente se quede en sus casas. Vos pensás, Leonora, que hay un altísimo nivel de economía informal, gente que vive de su trabajo diario y que si vos no la dejás salir, no come. En San Pablo el acatamiento está en el 50% y el Estado querría que fuera por lo menos del 70%. Pero, como te digo, en economías más informales esto es muy, muy complejo, porque esa tensión entre economía y salud es difícil. Claro, claro. Ahora, entonces, ¿no está ni cerca Brasil de en algún momento llamar a una cuarentena obligatoria como la que vivimos aquí en Argentina y en el resto de los países del mundo hoy? Bien, en San Pablo la cuarentena es obligatoria, los colegios no están funcionando, sí, y es obligatoria. Lo que no hay es una fiscalización policial, claro, digamos, importante. Pero la cuarentena sí está declarada, en efecto continúa hasta el 22 de abril y veremos después cómo sigue continuando. ¿Pero esto solamente en San Pablo, Nicolás? No, también en Río de Janeiro, por ejemplo, uno de los gobernadores que apareció con coronavirus fue uno de los primeros que dijo esto es grave, hay que quedarse en sus casas. No, los gobernadores están muy al tanto de esto porque en gran medida lo que saben, Eleonora, es que su sistema de salud no dan abasto. Entonces, como saben que no dan abasto, están cuidando mucho que su población se quede en casa porque si explota no tienen cómo contenerla. Claro, claro. Ahora, ¿es indistinta la situación o la forma en que llevan adelante esta crisis los gobernadores que son parte del partido de Bolsonaro y aquellos que no? Magníficamente Bolsonaro consiguió aislarse en esto del aislamiento social y parece estar absolutamente solo en esta iniciativa de, salvo la base del 30% de electores que continúan apoyándolo, haga lo que haga, en general, para la política en general y para la ciudadanía, está muy aislado porque todos vemos lo que ocurrió en el mundo y sentimos que nos está desprotegiendo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, Bolsonaro, vos decías, bueno, uno esperaba que ante el avance del coronavirus, ante el avance de la enfermedad y ante los números que vos recién mencionabas, y son irrefutables, haga alguna autocrítica o si no haga, o en todo caso por lo menos cambie de postura.
No hay manera entonces de cambio de postura. ¿Él salió en algún momento a explicar por qué él no cambia de postura? ¿O está con esto que aquí también se discute de aquí estamos ante la elección de salud o economía y él directamente quiere elegir la economía y deja la salud de lado? Bueno, eso último que dijiste es central. Por ejemplo, hace una semana salió a las calles de Brasilia y empezó a hablar con gente que vendía maní, pochoclo, cosas en la calle, y diciendo, ¿usted quiere trabajar? Así, delante de la televisión, como diciendo, ven, la gente quiere trabajar. Esos trabajadores informales obviamente respondían, sí, queremos trabajar. Entonces, él coloca esa tensión todo el tiempo entre economía y salud, pero al mismo tiempo no deja de decir que bueno, que exageran los medios, que no es tan grave lo que está sucediendo. Él, aparentemente, hay exámenes de COVID que se hizo, a los cuales ya mostró, pero hay otros tests que hizo que no los entregó. Entonces también están presionando la oposición para que muestre esos tests si él tendría o no tendría coronavirus. Es una especie de novela dantesca. Nicolás, bueno, ha sido un placer hablar con vos. Nos diste un gran pantallazo de la situación que se está viviendo allí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego, buenas tardes. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a hablar con Juan Pablo Zanotto. Juanpi, porque, bueno, ya se habla